Buenas tardes, señora. Bueno, mi nombre es José Beleño. A continuación voy a exponerle el material que me correspondía exponer el día 4, sábado 4 de diciembre. Me tocaba exponer los temas, los neogramáticos y el cambio lingüístico. Bueno, le acerco la pantalla porque de acá lejos casi no se alcanza a apreciar mucho. Por la luz de la pantalla no la deja ver bien. Y para comenzar voy a empezar a hablar de los neogramáticos. Se dice que a raíz de la ley de Green y de las glosas posteriormente efectuadas por Werner, que daban cuenta de los cambios fonológicos operados en la comparación de las lenguas indoeuropeas y germánicas, y asimismo las irregularidades que en ellas se encontraban a partir del año 1870, hizo exclamar posteriormente a aquellos quienes se denominaron neogramáticos. Los neogramáticos eran un grupo de lingüistas principalmente alemanes. Ellos se ocuparon primordialmente en las leyes que rigen el proceso de los cambios sonoros. Esta segunda pléyade no se preocupó tanto como la primera en el afán romántico de esclarecer la filogénesis del lenguaje, sino que usaron, desde luego usaron unos métodos comparativos, pero con el exclusivo propósito de observar nada más. O sea, que ellos solamente usaron esos métodos así nada más como para observar. Y para de pronto hablar y hablarle un poco a usted o desglosarle lo que es la filogénesis. Esta atiende las transformaciones del desarrollo evolutivo de las lenguas de los seres humanos, de los seres humanos como especie, y también la relación que se puede establecer entre el lenguaje del ser humano y otra forma de comunicación o lenguaje de otras especies. El grupo de los neogramáticos, constituido en su esencia por unos lingüistas llamados Brugmann, Paul, Leibniz y Curtius, se formó en la Universidad de Leipzig. El término neogramático fue peyorativo en sus inicios, en su comienzo, pues cuando estos lingüistas mencionados comenzaron a rebelarse en contra de la doctrina y expresar sus propias ideas, ellos fueron considerados entonces, de esa doctrina, cuando comenzaron ellos a oponerse a esa doctrina que en ese entonces era como de una forma así como inmutable, que no se podía cambiar, ellos comenzaron a exponer sus ideas y fueron señalados despectivamente como un término que le decía Grammatiker, creo que les decían así, que significaba gramáticos jóvenes. Ellos fueron así como mirados así despectivamente por sus profesores, que ya después fueron denominados como neogramáticos finalmente. Y es un hecho casi como que aceptado sin discusión, porque ellos prepararon a los futuros lingüistas y los dotaron con una precisión y una frialdad al momento de ellos analizar, tal que a merced de ella, la lingüística en el siglo XIX en el siglo XX sería constituida ya como una ciencia autónoma. El cambio lingüístico, ya pues hablando un poco sobre el cambio lingüístico, estaríamos también, pues quisiera hablar un poco también de la fonología generativa, que actualmente es una muestra que
o sea, para comprender mejor cómo uno puede entenderse a la explicación de un cambio de sonido. Por ejemplo, en el español hay pares de palabras o existen pares de palabras tales como eléctrico y electricidad, y también periódico, periodicidad, como médico y medicina. Así como esa, hay muchas palabras cuya presentación fonológica no coincide con su escritura. El cambio lingüístico, hablando de cambio lingüístico, el haber establecido los principios y métodos usados para relacionar las diferentes lenguas y haber desarrollado una teoría general del cambio lingüístico. Esto fue como los principales logros de la lingüística en el siglo XIX. Y dentro de los universales lingüísticos es un hecho aceptado. Como o sea, que fue dado como cierto espacio de tiempo de una lengua y otra para cambiar, por cuanto son, digamos, un producto social. Como tales, están expuestas a una contingencia y de procesos históricos que se va dando a través del tiempo. Dado entonces que una lengua no es solo susceptible a mutaciones, sino que también con el tiempo ella puede ir cambiando. Si puede que se transforme en otra lengua. Eso es lo que quiere decir. En la historia de la romanización pudimos analizar en la historia de la romanización, así lo demuestra el latín vulgar, que se habló en buena parte de Europa en los primeros siglos. La era cristiana, con el transcurso del tiempo, el latín fue cambiando de una manera disímil a diferentes áreas. Y ya hacia el siglo XII, por ahí, en el siglo XII, el español, el francés, el italiano, el provenzal, el portugués, el catalán, estas comenzaron a valerse por sí mismas. Y ya para el siglo XV, eso pasó, digamos, entre el siglo XII y el siglo XV, pero ya para el siglo XV, estas lenguas ya se habían constituido independientes y pasaron a ser las lenguas nacionales de su región, de cada país. Bueno, señor, ya con esto termino. Quisiera leer un poquito sobre algo que encontré que me pareció importante hablarlo, que son los tipos de cambios sonoros que encontramos en el metaplasmo, que son los cambios que se producen por adición o pérdida de fonemas. Se denominan metaplasma de adición y metaplasma de pérdida. Ahí también encontramos unos subtítulos ahí como prótesis, que en su definición es: el español tomó un fonema inicial y en las formas latinas que se comenzaban con un fonema seguido de una oclusiva sorda. Epentesis. En el indoeuropeo construido se tiene la forma de alfa primitiva y la raíz muerta. El griego se tomó las dos formas e insertó una B intermedia. Paragoge. En el español hablado en Colombia se añade de vez en cuando una N al final. Aféresis. La pérdida de un fonema inicial. Síncopa. Pérdida de uno o varios fonemas al final de una palabra. Acope. Pérdida de uno o varios fonemas
al final de una palabra. Bueno, señor, ya con esto concluyo. Le agradezco la oportunidad que me haya dado para poder exponer el tema que no, por motivos de salud no pude hacerlo. Aquí estoy presentando para que tenga en cuenta mi nota para la nota final. Muchas gracias y que Dios les bendiga.